Gracias, Jennifer. 7:22 de la mañana, y como bien escuchaban en la información, en la nota periodística que veían, el viceministro de Hacienda que anuncia, Nogui Acosta, que se corre el plazo. Vamos a ver, él iba a ser el viernes, él iba a ser el 1 de marzo, el inicio del registro de accionistas, ahora va a ser el 1 de septiembre. Eso es aquella famosa ley de fraude contra el fraude fiscal, que vamos a ver, el proceso va a ser por número de cédula en 5 meses. De esta forma, los números de cédula jurídica del 0 al 1 en septiembre, del 2 y 3 en octubre, y así sucesivamente. Esto se da sobre todo porque surgieron una serie de dudas que se han generado en el proceso por parte del sector privado. Es muy importante tal vez recordar por qué se aprueba la ley de fraude fiscal y la relevancia que tiene el registro de accionistas, qué es lo que se permitiría con el registro de accionistas. Y para ampliar y poner en perspectiva y comprender más esto, contextualizarlo, está con nosotros el director de Tributación Directa, Carlos Vargas, porque, don Carlos, buenos días. También se han hecho críticas a que se haya trasladado ese registro de accionistas del 1 de marzo al 1 de septiembre, por las diferentes oposiciones que generó la ley contra el fraude fiscal. Así que bueno, primero me gustaría que usted nos pusiera en contexto por qué es importante este registro de accionistas y después las observaciones que se han hecho a este traslado. Buenos días. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, así la ley de lucha contra el fraude fiscal establece la obligación de crear un registro de accionistas y beneficiarios finales, ¿verdad? No es solo el poseedor de una acción, sino quiénes pueden ser los que estén detrás como beneficiarios finales de esa acción. De una sociedad. De una sociedad. Son 310.000 personas jurídicas. Alrededor de 310.000 personas jurídicas, dentro de las cuales pueden ser socias de otras sociedades, y de ahí la importancia de llegar hasta el beneficiario final o el beneficiario efectivo, que es el que, digamos, disfruta los beneficios de la tenencia de esos activos en acciones. Son sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas individuales de responsabilidad limitada, las que deben ahora registrar las acciones, ¿verdad? ¿Por qué era importante ese registro de accionistas? Si se acuerda usted, toda la discusión que hubo de si ese registro debía estar en el Banco Central, de que que debía estar en el Ministerio de Hacienda. Es decir, ¿por qué es importante que se registre haya un registro de accionistas acorde con esta nueva legislación? Bueno, desde el punto de vista fiscal es una herramienta valiosa para que nosotros podamos ejercer controles. ¿Qué es lo que saben? Controles sobre quiénes son los que tienen disposición de los capitales y cómo se pueden ir moviendo los capitales entre una y otra sociedad. Esto no significa que el haber postergado el inicio del registro de accionistas no significa que la administración tributaria no tenga acceso a esa información. Nosotros podemos requerirla individualmente y continuaremos, digamos, requiriéndolo en todos los casos en que así se necesite. Ahora, el tema de poder contar con un registro, pues nos permite en un futuro, o nos permitirá en un futuro cercano, pues empezar a realizar una mejor gestión de riesgos sobre los involucrados en este tipo de acciones. El registro de accionistas le permite a ustedes controlar la verdadera, evitar que se oculte, digamos, la verdadera capacidad económica de la persona física. Este es el objetivo. Que eluda así la fiscalización, que eluda la recaudación, que eluda los impuestos, finalmente, ¿verdad? Exactamente, que se realicen maniobras evasivas por medio de la interposición de sociedades. Ahora, ¿por qué se dan esas dudas? Bueno, es muy importante también, la revelación de esa información sería obligación de todas las sociedades, desde aquellas que contienen propiedades de las personas, como carro, casa, hasta grandes empresas. Todas las personas jurídicas que existen en el país tienen la obligación de suministrar la información al registro de accionistas. ¿Qué es lo que tienen que suministrar, don Carlos? El capital accionario, la composición del capital accionario. Por ejemplo. No sé,
Nosotros creamos una sociedad, tenemos 50% de las acciones cada uno, entonces bueno, se dice que el capital social representa una suma de X, no sé, 100.000 colones, y que Carlos Vargas tiene el 50% de esas acciones, y Laura Martínez tiene el otro 50%. Entonces ya ahí, digamos, queda constando que nosotros tenemos una participación igualitaria en el registro y que eventualmente tenemos un poder de disposición, porque la participación es mayoritaria, en un poder de disposición sobre los activos que puedan pertenecer a esa sociedad. Puede ser que sea de mera tenencia o puede ser que sea una empresa que se dedica a una actividad económica real, ¿verdad? Antes no se declaraba así. No, el registro de accionistas es un libro, usualmente era un libro, que permanecía en los registros de cada sociedad, o sea, cada sociedad tiene que tener a disposición su libro de accionistas, donde se registra la participación, quiénes son los que participan y cuál es el porcentaje que tiene cada uno. Salvo las empresas que cotizan en bolsa, que pues por un tema de revelación de información relevante tienen que tener esa información de carácter público. En las restantes el registro de accionistas lo llevan cada empresa de manera privada. Ahora ustedes entonces, ¿qué van a lograr saber, don Carlos Vargas, con este registro de accionistas? Con el registro lo que tendríamos, o la información de que se dispondría, es quiénes son los que tienen acciones en esa sociedad, cuál es su porcentaje de participación. Podríamos visualizar si ese porcentaje le da una posición relevante a efectos de poder tener poder de disposición, o sea, que con su voto pueda disponer que se pueda realizar algún tipo de contratación, algún tipo de movimiento financiero, y si se trata de sociedades y la participación es de mayor al 15% en el capital, pues la sociedad tendrá que revelar cuáles son los beneficiarios finales de esa sociedad que participa en mis acciones. ¿Por qué hay dudas por parte del sector privado, del sector de las cámaras, sobre ese registro de accionistas? ¿Cuáles son esas dudas que ellos están planteando? Bueno, al menos en la dirección general han llegado bastantes dudas en cuanto al tema de poderes. Hay muchas empresas que tienen sus representantes legales están fuera del país, y cómo van a gestionar ese tipo de poderes y cómo lo van a autenticar a efecto de que la persona que llene el registro pues sea la persona que realmente tiene la obligación de hacerlo. Y aquí hay un tema, pues digamos, de formación y de información a las personas para que puedan hacerlo de la manera más fácil y eficiente posible. Recordemos que para poder suministrar la información, el Banco Central, como parte de las medidas de seguridad que está estableciendo, es que la persona que suministre la información no solo tenga la representación o un poder, sino que tenga firma digital. Entonces, bueno, si se tiene que tener firma digital, necesariamente pues hay un tema de representación implícito que hay que aclarar, que tienen que tener bastante claras las personas. ¿En qué serviría entonces? Porque es importante también recordar, don Carlos Vargas, director de tributación, que este registro también se hace de cara a los compromisos, esta ley de fraude fiscal se hace de cara a los compromisos que se asumieron en la lucha contra el narcotráfico y la legitimación de capitales. Vamos a ver, ¿qué se gana con este tiempo? ¿Qué se logra con aplazar del 1 de marzo al 1 de septiembre teniendo esas dudas? Bueno, ahí el Banco Central ya tiene eso, las certificaciones en manejo de seguridad de la información. El ICD y el Ministerio de Hacienda estamos trabajando conjuntamente para poder tenerla en el muy corto plazo, esa certificación, y poder garantizar el manejo debido y que no existan riesgos relevantes en cuanto a la seguridad con que se pueda manejar esa información. Esa era una de las preocupaciones que también se han externado. Y de cara al cumplimiento de compromisos, pues precisamente, digamos, lo que se está haciendo es
postergando por un plazo razonable a efecto de que nosotros podamos siempre contar con el registro y tener todas las garantías de que ese registro se va a mantener con las seguridades que tanto la ciudadanía exige, como también nos exigen los organismos internacionales, porque ellos nos exigen que nosotros manejemos de la manera más rigurosa este registro. O sea, las dudas, vamos a ver, por parte del sector privado, don Carlos Vargas, es el facilitar los nombres de los accionistas y la seguridad. Los empresarios lo que temen es que al facilitar los nombres de los accionistas de una sociedad, de una empresa, de una sociedad limitada o sociedad anónima, ¿haya qué? ¿Fuga de información? ¿Haya qué tipo de...? ¿Cuál es ese temor? Bueno, recordemos que la información en cuanto a la composición del capital accionario, si es dependiendo de la empresa que se trate, pues puede ser una información bastante relevante, y algunos de ellos lo que les preocupa es la confidencialidad con que se pueda manejar esa información. Nosotros, por supuesto, estamos trabajando para garantizar esa confidencialidad y que todos los protocolos y todos los procedimientos que se realicen o que se utilicen para el manejo de esa información pues estén debidamente certificados por un auditor externo, que sería el que nos debería garantizar eso para efecto de una mayor transparencia en el manejo de la información. O sea que con el tiempo ustedes, digamos, se pretende darle mayor seguridad a los empresarios, a la ciudadanía en general, sobre el manejo de esa información. Así es, a la ciudadanía en general, respecto a que nosotros tenemos los procedimientos adecuados para garantizar la seguridad con que se pueda manejar. O sea, ustedes van a mostrarles mostrarles esos procedimientos a estas personas. Eso, digamos, la misma ley de lucha contra el fraude establece que nosotros debemos obtener una certificación por parte de un auditor externo, que sería, digamos, la firma que estaría garantizando que los procedimientos cumplen con los mecanismos de seguridad necesarios. ¿Eso retrasará el cobro de la recaudación de los impuestos de acuerdo con cómo lo establece la ley contra el fraude fiscal? Como lo planteaba anteriormente, el hecho de que se haya postergado el inicio del suministro de información general del registro de accionistas no significa que la administración tributaria no tenga acceso. Tenemos acceso por dos vías. En el caso de los grandes contribuyentes, ellos tienen la obligación de completar un sistema informático que tenemos nosotros denominado AMPO, que lo que significa es que ellos tienen que suministrar una serie de información relevante de la empresa, incluida la del registro de accionistas, eso para los grandes contribuyentes nacionales. Entonces ellos ya al día de hoy están suministrando esa información, y en el caso de los restantes contribuyentes, pues por medio de requerimiento individualizado nosotros podemos requerir la información y las empresas tienen la obligación de suministrarlo. Si no lo suministran, pues la sanción es muy elevada. Bueno, esperan recaudar más recursos a raíz de la entrada en vigencia ya con este registro de accionistas, con esa plataforma que va a tener el Banco Central para que entre en vigencia ya en la primera semana de marzo. O sea, se espera cuánto la expectativa de que se vaya a recaudar por ley de fraude fiscal. Vamos a ver, el registro de accionistas es una herramienta de control que aporta al control de la gestión de los impuestos. No es una herramienta de recaudación directa, ¿verdad? Directa, correcto. Entonces, lo que buscamos con ello es tener una mayor eficiencia en la gestión de riesgos por parte de los contribuyentes y evitar y minimizar las situaciones de evasión y evasión que se puedan presentar. ¿Eso no se puede estimar? Como un efecto directo de la actuación, no, porque lo que hace es que nos da herramientas para que nosotros podamos gestionar más eficientemente. Muchísimas gracias a Carlos Vargas, director de Tributación Directa, por ponernos en perspectiva lo que es este retraso en el tema del registro de accionistas, las implicaciones que tiene también esta interesante ley que ya entra en vigencia, y bueno, también a partir de marzo ya está lista esa plataforma del Banco Central, pero no se abrirá el registro hasta que se cumplan con todos los requisitos de seguridad que está pidiendo sobre todo el sector empresarial. Vamos a una pausa y ya venimos con otro tema económico, pero ese tiene que ver con el cobro del porcentaje de los datáfonos. Nos va a poner en perspectiva este tema un diputado que está planteando un proyecto de ley. Ya venimos.